Muy bien, pues nuevamente buenas tardes a todos y a los que nos están viendo por el video también. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy queremos hablar sobre las bienaventuranzas. La semana pasada, que no pudimos grabar el tema, hablamos sobre los 10 mandamientos. Y el día de hoy queremos hablar sobre las bienaventuranzas y vamos a hacer algunas conexiones y algunos contrastes entre los mandamientos y las bienaventuranzas, porque se relacionan. Entonces, déjenme compartir la pantalla para que puedan irlo siguiendo. Ok, esta es la pantalla que quiero compartir. Alguien que sí tenga pantalla, ¿están viendo la presentación? Sí, yo, Oh, ok, perfecto. Entonces, pues vamos a comenzar platicando sobre las bienaventuranzas. Y lo primero que queremos decir o considerar es, ¿qué es la salvación? ¿En qué consiste el salvarse o el ser salvados, más bien dicho? Porque hay muchas posturas que de alguna manera u otra tienen algo de validez, sí, pero también se quedan cortas. Por ejemplo, muchas personas piensan que la salvación es irse al cielo y de alguna manera la salvación, bueno, pues incluye la vida eterna, sí, pero no es exclusivamente la vida eterna, porque Jesucristo nos trae la salvación aquí y ahora. Jesús anuncia en su predicación, ya está entre ustedes el reino de Dios. La salvación es una de esas, eh, pues, aspectos de la vida que como muchas cosas que tienen que ver con el reino, es el sí, pero todavía no. El ya, pero después. Y hay que aprender a vivir entre la tensión de esos dos extremos, porque ya está a nuestro alcance la salvación, pero todavía no la tenemos en su plenitud. Eh, la salvación es algo que se va a culminar en la vida eterna, pero ya estamos viviendo nuestra vida como redimidos el día de hoy. Entonces, no es uno u otro, sino ambos. Eh, ya y todavía no. Entonces, ¿cómo podemos entender la salvación como ah, algo que abarca tanto el ya como el después, tanto el tiempo como la eternidad, tanto la vida de este mundo como la vida del mundo futuro, en la que decimos creer cada vez que rezamos el credo? Eh, Vamos entonces a definir la salvación de la siguiente manera. Bueno, si alguna vez la salvación es la felicidad verdadera y perdurable. Entonces vamos a analizar cada uno de estos tres elementos de nuestra definición: felicidad verdadera y perdurable. La salvación es felicidad. Dios no nos creó para vivir tristes. Dios no nos creó para el dolor. Dios no nos creó para las limitaciones que tenemos que padecer en esta vida. Precisamente por eso hay una vida futura donde estamos libres de todas esas limitaciones. Pero ya desde este mundo podemos empezar a experimentar la felicidad verdadera y perdurable. Ahora, hay que distinguir entre felicidad y las alegrías del momento, porque no son lo mismo. Algo que me causa una alegría ahorita, mañana no lo tengo. Y a lo mejor pasado mañana me causa amargura el extrañar lo que me causó esa alegría. Entonces, esa no es
felicidad, es simplemente un momento de gusto, vamos a decirlo así. También hay alegrías que son engañosas. Por ejemplo, la sensación de euforia o de relajación o cualquier otro efecto que nos produzca el alcohol, las drogas, eh, cualquiera de nuestras adicciones. Eh, Sentimos como que estamos gozando en el momento, pero no es una felicidad verdadera porque viene con un costo. Todas estas adicciones nos van destruyendo. Entonces, no es una verdadera felicidad, es una alegría superficial. Entonces, la felicidad que se relaciona con nuestra salvación tiene que ser verdadera. Es decir, tiene que responder a nuestras aspiraciones más profundas, a lo que realmente deseamos, a quienes somos, eh, no a lo que se nos antoja en este momento, sino lo que realmente somos y a lo que realmente aspiramos en lo más profundo de nuestro ser. Por eso esa felicidad es verdadera, porque responde a lo que nosotros creemos en lo más profundo de nuestro ser. Y queremos que sea perdurable, porque no queremos que se vaya, no queremos que desaparezca, no queremos que se acabe. Es una felicidad que no nada más responde a lo más profundo de nuestro ser, sino que permanece con nosotros. Y permanece con nosotros a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de lo que nos toca padecer en términos de dolor en esta vida, en términos de limitaciones, en las muchas maneras en que experimentamos la pobreza en esta vida. Eh, Más profundo que eso es esta verdadera felicidad, que perdura incluso en medio de las adversidades. Entonces, no es que todo el tiempo vamos a tener una sonrisa en la cara, porque pues eso sería absurdo y anormal. Eh, en esta vida hay un momento para reír y hay un momento para llorar, hay un momento para trabajar, hay un momento para descansar, hay un momento para sembrar y hay otro momento para cosechar. Eh, hay momentos para reír y momentos para llorar. Pero eso no debe de ser un obstáculo a la verdadera y perdurable felicidad que nos trae la salvación. Aún así, estas adversidades que experimentamos en nuestra vida, pues sí de alguna manera nos desconectan, por lo menos parcialmente, con esta felicidad. Hacen que la perdamos de vista, que se nos olvide. Entonces, la plenitud de esta felicidad, aunque ya la podemos seguir experimentando en esta vida, la plenitud de esta felicidad la vamos a tener en la vida eterna, pero no como algo distinto, no como algo diferente, sino como la plenitud de lo que ya estamos recibiendo aquí. Porque si creemos que el cielo es vivir para siempre con Jesús, pues si en esta vida tenemos a Jesús presente en nuestra vida, eh, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, si ya tenemos una relación continua, constante con Jesús, pues esta vida ya es una probadita del cielo. El cielo es simplemente la plenitud de eso que nosotros ya empezamos a degustar en esta tierra. Eh, Como dicen por ahí, el camino al cielo ya es el cielo. Porque si queremos vivir para siempre con Jesús, todos juntos, la manera de lograrlo es empezando a vivir con Jesús en esta vida. Entonces, eso es lo que queremos tomar como definición de salvación, es la felicidad verdadera y perdurable. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Bien. ¿Vamos bien? Ok. Vamos bien. La semana pasada hablábamos sobre los mandamientos como una ley de mínimos.
No sé si se acuerdan de lo que decíamos, que una ley de mínimos es una que tiene una barrera, de manera que si cruzas la barrera, quebrantas la ley. El ejemplo clásico es el límite de velocidad cuando vamos manejando. Si el letrero dice que no debemos exceder 65 millas por hora, si llegamos a ir a 66 millas por hora, ya vamos a exceso de velocidad. Y aunque normalmente no vamos a tener problemas si son 66, pues ya si llegamos a 80, pues entonces sí ya vamos a tener un problema si nos descubre un policía. Eh, pero el hecho es que en el momento en que llegué a las 66 millas por hora, yo ya quebré la ley. Y no hay nada que pueda hacer al respecto, porque si bajo la velocidad a ir otra vez abajo de 65, ok, regreso a ir dentro del límite de la velocidad, pero ese tramo que fui a más de 65, ese tramo ya iba a exceso de velocidad y no hay manera de cambiarlo. Es una ley de mínimos porque tiene una barrera que si la rompo, quebranto la ley y no hay remedio. Se puede corregir hacia el futuro, pero no se puede remediar el pasado. Si recordamos, o los que no estuvieron, sí hace sentido, es lo que llamamos una ley de mínimos, porque hay un mínimo indispensable que tengo que cumplir para decir que estoy dentro de la ley. Si cruzo ese mínimo, estoy fuera de la ley. Y la ley de mínimos está diseñada para ser eh, aplicada con rigor y castigada cuando se quebranta. Los mandamientos son leyes de mínimos. Si decimos que hay un mandamiento que dice no matarás, en el momento en que una persona le quita la vida a otra, pues se convierte en un asesino. Y no hay manera de repararlo, no hay manera de cambiarlo. Puede arrepentirse, puede enfrentar las consecuencias legales y cumplir el castigo que se le impone, puede reintegrarse a la sociedad, puede rehabilitarse. Hacia el futuro hay posibilidades, pero nada quita el hecho de que esa persona le quitó la vida a otra. Entonces, los mandamientos son leyes de mínimos. Eh, el día de hoy queremos hablar no de los mandamientos, porque ya hablamos de ellos, sino de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son leyes de máximos. Vamos a ver lo que es una ley de máximos. Es lo contrario a una ley de mínimos y vamos a ver en qué sentido. La ley de máximos es aquella que presenta un ideal al cual aspirar, una meta alcanzable en parte, pero no en su totalidad. Sí puedo, pero todavía no. Si conectamos con lo que hablábamos de la felicidad es algo que ya tengo, pero todavía no en plenitud. Una ley de máximos es algo que me apunta hacia un ideal, hacia la perfección, y todos los días puedo intentar llegar y ver hasta dónde llego. Ahora, como no hay un mínimo, nunca estoy quebrantando esta ley. Simplemente estoy tratando de llegar al máximo y si hoy llegué a medio camino, pues ahí es a donde llegué. Y si mañana llego a tres cuartas partes del camino, pues ahí es a donde llegué. Y una buena ley de máximos es realmente un ideal en el sentido de que no se puede realmente alcanzar en su totalidad. Puedo alcanzarla en parte, puedo cumplirla hasta cierto punto, pero no en su totalidad, no en su perfección, por lo menos no en esta vida. Por ejemplo, ya así como dábamos un ejemplo de la ley de mínimos con el límite de velocidad, una ley de máximos pudiera ser, por ejemplo, el ser un buen padre o una buena madre. Los que somos papás o mamás, pues nos esforzamos todos los días por ser buenos papás y buenas mamás. ¿Lo logramos todos los días? La mayoría, sí, pero ¿somos padres o madres perfectos? No, 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 no. pero bueno, Padres sí, perfectos, no. padres perfectos no, pero buenos a lo mejor sí, por lo Bueno, menos sí.
la mayoría de los días. Entonces, este es un buen ejemplo de la ley de máximos. Se nos propone la perfección y podemos llegar hasta donde lleguemos. Lo único que se nos pide es nuestro mejor esfuerzo. Y hasta donde lleguemos, ahí está bien, porque no hay mínimos, nada más hay máximos. Nada, el único criterio es la perfección, el ser el padre perfecto o la madre perfecta. ¿Quién es padre perfecto? ¿Quién es madre perfecta en esta vida? Nadie. Nadie. Pero muchos, quisiéramos pensar, son buenos papás y buenas mamás. ¿Por qué? Porque le tiran a la perfección, aunque no llegan realmente a la perfección. Se quedan cerquita o lejitos, pero hacen su mejor esfuerzo cada día. ¿Sí se ve la diferencia entre la ley de mínimos y la ley de máximos? Ujú. La ley de mínimos es bien fácil decir cuándo no la cumpliste. Cuando cruzas, Sí, cuando vas a 66 millas por hora, ya rompiste la ley. La ley de máximos no podemos saber cuándo la cumplimos en su totalidad porque siempre hay algo más. Por eso la ley de máximos está diseñada para inspirar principios y para guiar en el camino que esos principios proponen. Este es el ideal, esta es la meta, esto es lo que quisiéramos hacer si todas las cosas salieran perfectas. Vamos a llegar tan cerca de esa perfección como nos sea posible hoy. Y mañana, otra vez. Había, cuando yo era chavo, no tan niño, ya adolescente, eh, unas caricaturas de unos ratones que se llamaban Pinky y Cerebro. No sé si algunos las llegaron a ver. Sí. Y siempre le decía, Pinky le preguntaba a Cerebro, ¿qué vamos a hacer hoy? Y le decía a Cerebro, lo mismo de siempre, conquistar el mundo, tratar de conquistar el mundo. Entonces, Cerebro regía su vida con una ley de máximos. Él quería, su ideal era conquistar el mundo. Y todos los días amanecía con la intención de conquistar el mundo. ¿Cuándo lo logró? Nunca. Pero todos los días se levantaba con ese ánimo de quiero conquistar el mundo. Así las leyes de máximos nos inspiran a todos los días intentarlo y a ver hasta dónde llegamos. La ley de máximos es ambiciosa. Siempre se puede cumplir un poco mejor. Contrario a la ley de mínimos. La ley de mínimos es conformista. Con que no cruces el límite de velocidad, con eso la haces para cumplir la ley. Pero la ley de máximos es ambiciosa. Quiere más. Y no importa qué tan lejos llegues hoy, la ley de máximos quiere que mañana llegues más lejos. ¿Sí hace sentido? sí, Las bienaventuranzas son leyes de máximos, porque nos proponen un ideal que cumplimos hasta cierto punto, hasta cierto grado, hasta donde nos da nuestro ser ese día, pero que nunca logramos cumplir a la perfección. ¿Para qué? Para que mañana lo volvamos a intentar. Las bienaventuranzas, pues, son el plan de Dios. Decíamos que los 10 mandamientos eran la ley de Dios. Las bienaventuranzas son el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Sean dichosos, sean felices. Ese es el plan de Dios. Por eso dice Jesús, dichosos los pobres de espíritu, dichosos los limpios de corazón, dichosos los que trabajan por la paz. Porque el plan de Dios es la dicha, es la felicidad. Y es la vocación del ser humano. Estamos hechos para la felicidad. Nuestro ser está diseñado para buscar la felicidad. Hay veces que la buscamos en lugares donde no la vamos a encontrar porque nos equivocamos, pero estamos buscando la felicidad. Regreso al ejemplo de las adicciones. El que abusa del alcohol no porque quiera hacerse daño, sino porque está buscando
algo que le dé una alegría o por lo menos que le quite una pena. Nadie se emborracha para matarse. No digo, nadie es posible que alguna vez suceda, pero la inmensa gran mayoría de las veces la gente no se emborracha para matarse, se emborracha para evadir el dolor o para buscar un momento de alegría, un momento de diversión. Las bienaventuranzas las encontramos, igual que los mandamientos, en dos lugares de la Biblia. Las bienaventuranzas también están en dos lugares de la Biblia. Ambos son evangelios sinópticos, el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versos del 1 al 12, y el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, versos del 19 al 23. Estos dos pasajes tienen muchas similitudes, pero también tienen diferencias importantes. Una de las cosas que tienen en común es que este momento sucede cuando Jesús y sus discípulos están en medio de una multitud. Cada evangelista, tanto Mateo como Lucas, es bien claro y bien explícito en decir que en donde estaban había muchísima gente. Pero también los evangelistas son bien claros que para pronunciar las bienaventuranzas, Jesús se dirige específicamente a sus discípulos, no a la multitud. ¿Por qué? Porque sus discípulos están listos para recibir esta enseñanza, la multitud todavía no. ¿Qué significa que el discípulo está listo y que la multitud no? Lo que diferencia al discípulo del resto de la multitud es que el discípulo ya tomó la decisión de seguir a Jesús porque ya escuchó su mensaje. El mensaje de Jesús, él siempre lo llamó la buena nueva, la buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia que vino a predicar Jesús y que la persona necesita aceptar para convertirse en discípulo de Jesús? La buena nueva es esta, que Dios es bueno, que Dios está de nuestro lado y que Dios quiere nuestra felicidad. Esa es la buena noticia que nos trae Jesús. Y por andar diciendo eso, lo mataron. El proceso para que desembocó en la crucifixión de Jesús comenzó cuando los saduceos, que eran los líderes del templo, vieron su eh, trabajo, su negocio, amenazado por Jesús. ¿Por qué? Porque el negocio del templo era vender animales y vender ritos y sacrificios y demás para ofrecerlos a Dios, para apaciguar a Dios, para calmar a Dios, para congraciarse con Dios. La buena nueva de Jesús es, no necesitas absolutamente nada de eso. Dios ya te quiere antes de que lo hagas. Dios ya te quiere desde antes de que existas. Es más, existes porque Dios te quiere. Entonces no vengas con que con la sangre de un chivo vas a comprar el favor de Dios, siendo que Dios te ama con un amor infinito desde antes de todos los siglos. Y no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada que nosotros podamos dejar de hacer para que Dios cambie de opinión. ¿Qué significa entonces que todo va, que podemos hacer lo que nos pegue la gana, que al cabo que Dios nos ama? No necesariamente, porque nuestra libertad con la que Dios nos creó tiene consecuencias. Y si estamos dispuestos a compartir con Dios el plan de la felicidad, pues nosotros tenemos una parte que hacer. Nosotros tenemos una manera como vivir. Y si no lo hacemos, pues estamos forjando nuestra propia infelicidad, nuestra propia destrucción. Pero no es porque Dios no nos quiera, es porque nosotros escogimos otra cosa. Ya lo platicábamos de
cuando hablábamos sobre las últimas cosas. Nada más hay una persona en todo el universo y en toda la historia que te puede mandar al infierno. Esa persona eres tú. Dios no va a mandar a nadie al infierno porque ese no es su plan, pero va a respetar y a aceptar que tú hayas elegido ir al infierno. ¿Por qué? Porque Dios te ama y te hizo libre y quiere respetar tu libertad. Entonces, si tú en tu libertad quieres no aceptar el plan de Dios de felicidad y vivir encerrado en el egoísmo, en la soberbia, en la avaricia, pues Dios no puede decir más que, pues lo siento mucho, pero pues esa es tu decisión y adelante, vive encerrado en ti mismo para siempre. Al infierno solamente hay una persona que te puedes mandar y esa eres tú mismo. Para ser discípulo de Jesús es necesario aceptar que Dios es un Dios de amor. Esa es la buena noticia. Eso es lo que crucificó a Jesús. Y eso es lo que crucifica a quienes que se atrevan a predicar eso en cualquier momento, incluso hoy. Incluso hoy. Los que se atrevan a predicar que para ser verdadera y perdurablemente feliz no necesitas nada más que aceptar el plan de Dios, pues tienen problemas, porque eso le quita el negocio, no ya nada más a las autoridades religiosas, le quita el negocio a todo el mundo, le quita el negocio a las redes sociales, le quita el negocio a la televisión, le quita el negocio a las tiendas, le quita el negocio a las drogas, le quita el negocio al alcohol. ¿Por qué? Porque no necesitas de ninguna de esas cosas para ser feliz. Lo único que necesitas es aceptar el plan de Dios. Pero imagínense, si todos aceptáramos el plan de Dios, pues entonces Elon Musk no tendría 400.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no necesitaríamos comprar las cosas que hace Elon Musk, ni las que vende Jeff Bezos en Amazon, ni necesitaríamos estar todo el día meneándole al Facebook, ni necesitaríamos eh, 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 vivir en esta vida de consumismo. Eh, sino que tendríamos, sí, necesitaríamos cosas para vivir, necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos un techo, sí, claro, pero no necesitamos pasarnos nuestra vida comprando cosas o viendo cosas en la televisión o en las redes para ser felices. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Vamos a echarle entonces una mirada a las bienaventuranzas. Y vamos a ver los dos las dos versiones de las bienaventuranzas. Vamos a comenzar con las de San Mateo. Las voy enumerando, no necesariamente corresponden estos números a los versos, pero quiero irlas numerando para que podamos ver cuántas son en una versión y cuántas son en la otra versión y qué tanto se parecen una con otra. Entonces empezamos con las de San Mateo, que son a lo mejor las que más conocemos, porque esta es la primera lectura del Evangelio que se sugiere para los funerales, porque precisamente en un funeral estamos celebrando que esta persona ya está en el cumplimiento de esta promesa. Es la lectura del Evangelio de la fiesta de todos los santos, de la solemnidad de todos los santos todos los años, precisamente porque los santos son quienes han aceptado este plan y lo han vivido desde esta vida y ya lo están viviendo a plenitud en la que sigue. Entonces,
Las bienaventuranzas de San Mateo son las más conocidas. Entonces vamos a comenzar con dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchas veces hemos malinterpretado lo que significa pobres de espíritu, porque en un extremo podemos pensar que se refiere solamente a la pobreza material, como si ser pobre fuera bueno. La verdad es que ser pobre no es ni bueno ni malo, es. Y muchas veces la pobreza trae consigo problemas que nos impiden desarrollarnos a la plenitud. Entonces, la pobreza hay veces que es un estorbo, sobre todo la pobreza extrema. Cuando no hay ni para qué ni qué comer, pues no se puede pensar en ser cristiano sin comer. Y por otro lado, en el otro extremo hay quienes espiritualizan demasiado esta idea de la pobreza de espíritu y decir, no, no, es que es nada más los humildes, los que piensan muy poquito de sí mismos. La verdadera humildad no significa pensar poco de uno mismo. La verdadera felicidad consiste en pensar mejor de los demás. Pudieran decir, pero es lo mismo, Memo. No. La falsa humildad es rebajarse a sí misma. La verdadera humildad es engrandecer a los demás. Pero no se refiere nada más a eso, no se refiere nada más a la humildad, no se refiere nada más a la pobreza material. Hay algo en medio que a lo mejor si cambiamos el orden de las palabras lo podemos entender mejor. Si en lugar de decir dichosos los pobres de espíritu, pudiéramos entender dichosos los que tienen espíritu de pobre. ¿Por qué? ¿Cuál es el espíritu del pobre? El espíritu del pobre es aquel que no depende de las cosas, que no depende de lo que hay afuera de sí mismo. Muchas veces porque no lo tiene. Pero eso le ha enseñado, por las buenas o por las malas, a no depender de sus posesiones, a no depender de sus talentos, a no depender de sus cualidades, a no depender de sus capacidades, sino a saber que todo en esta vida depende de Dios. Y a eso se refiere Jesús. Los que han aprendido a depender de Dios y no de sí mismos, de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque han decidido ponerse en las manos de Dios. Y Dios es donde los quiere. Si te pones en las manos de Dios, Dios no te va a soltar. Entonces, si te pones en las manos de Dios, ¿de veras? Hasta la perfección, ya la hiciste. Hoy te pusiste en las manos de Dios. Yo quiero pensar que todos van a responder que sí. ¿Todos lo hicimos perfectamente? Pienso que yo creo que a lo mejor no. Por eso es una ley de máximos. Porque hoy nos pusimos en las manos de Dios y lo logramos hasta cierto punto. Mañana lo vamos a volver a intentar. Y ojalá que mañana lo logremos un poquito mejor. Y el siguiente día un poquito mejor. Y al siguiente día un poquito mejor. Y así. Hasta que un día nos encontremos que estamos para siempre en las manos de Dios. La segunda bienaventuranza es dichosos los que lloran, porque serán consolados. Aquí también muchas veces cometemos el error de pensar que llorar es bueno. Fíjense cómo dice la bienaventuranza, dichosos los que lloran porque serán consolados. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Que el llanto no es la felicidad. La felicidad viene del consuelo.
¿Qué está haciendo el que llora? El que llora está expresando su dolor o sus emociones en general, no nada más se llora del dolor. Pero el que expresa sus emociones va a recibir el consuelo. ¿Por qué? Porque el que expresa sus emociones las ha entendido, las ha aceptado. En muchas culturas, incluyendo la nuestra, se nos enseña a reprimir nuestras emociones. Usted se calla y dice Jesús, no, los que están conectados con sus propias emociones, los que las aceptan y las procesan de forma madura y constructiva, ellos van a ser consolados. Ellos van a encontrar la razón de sus emociones, el por qué vienen las lágrimas. Y cuando lo entiendas, esa fuente de las lágrimas va a ser sanada. Mientras nada más la quieras reprimir o mientras nada más le quieras dar rienda suelta a las lágrimas sin procesarlas, sin entenderlas, pues no van a pasar de ser una pérdida de líquidos corporales. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Sufridos no quiere decir que es bueno sufrir. Los sufridos son los que aceptan las desavenencias de la vida, las adversidades de la vida y no se dejan vencer por ellas. Y porque no se dejan vencer por ellas, heredarán la tierra. Porque no se dejan vencer por la adversidad, van a llegar a donde se proponen llegar, que últimamente es el cielo. Si tú tienes, por ejemplo, un problema con el que tú estás lidiando, algo que a ti no te gusta de ti mismo, algo que dices, es que ¿por qué Dios me hizo así? Pues yo no sé si alguna vez has escuchado respuesta de Dios, pero si Dios realmente te hizo así, pues es que así eres. Y si así eres, pues no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Lo único que puedes hacer es aceptar que así es como eres. Ahora, eso no significa que vas a actuar en base a eso. Por ejemplo, alguien que dice, es que yo soy muy enojón. Pues ok, eres muy enojón. Eso no significa que te la vas a pasar gritándole y pegándole a los demás. Eso significa que tienes que aceptar que tienes la mecha muy corta y que necesitas estar ah, en contacto con ese enojo, con esa ira, para que no se traduzca en comportamientos dañinos para ti o para los demás. Y no porque lo vayas a reprimir, sino porque cuando sientas ese enojo, cuando tengas la emoción, que no es ni buena ni mala, entiendas de dónde viene y entiendas lo que quiere decirte. Las emociones son como el señor de FedEx. El señor de FedEx, lo único para lo que va a tu casa es a llevarte un paquete. El señor de FedEx no quiere quedarse en tu casa. Las emociones son el FedEx de nuestro ser, son el FedEx de nuestra alma. Nos traen un mensaje. Las emociones no tienen la intención de quedarse para siempre en en nuestra mente consciente, pero sí tienen un mensaje que darnos. Si aprendemos a escuchar ese mensaje y a entenderlo y a procesarlo, eh, pues esas emociones no nos van a estorbar, al contrario, nos van a ayudar a seguir creciendo y por eso vamos a llegar a nuestra meta. Por eso los sufridos heredan a la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Muchas personas utilizan esta bienaventuranza para justificar la violencia, porque cuando hay injusticia lo que hay que hacer es eh, revolución y tomar las armas
castigar al culpable y el oprimido se convierte en el opresor. Esa no es la intención de Jesús. La justicia de la que habla Jesús aquí es la justicia, no la justicia humana que le da a cada quien lo que merece según sus obras, la justicia divina que le da a cada quien lo que necesita según sus metas y sus aspiraciones y sus capacidades. Es la justicia que nos hace, que nos justifica a los ojos de Dios. Entonces, el que tiene hambre y sed de esta justicia, de la justicia de Dios, será saciado, porque la justicia de Dios abunda. Ahí está Jesús en la cruz. Esa es la justicia de Dios. El que se da a sí mismo hasta el extremo para que a nadie le falte lo necesario para ser feliz, verdadera y perdurablemente. El que tiene hambre y sed de esta justicia quedará saciado, porque Jesús alcanza para todos. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Cuando el presidente actual comenzó su mandato, fue a la Catedral Episcopal de Washington, eh, la obispo de Washington pronunció un sermón donde le dirigió unas palabras específicamente a él y le dijo: señor presidente, eh, trate a la gente con misericordia. Y Trump se ofendió, porque ¿cómo era posible que le dijeran que fuera misericordioso? Bueno, pues no es la obispo de la Iglesia Episcopal de Washington, es el Señor Jesús el que nos dice que si somos misericordiosos, obtendremos misericordia y por lo tanto seremos felices. ¿Quién de nosotros queremos entrar cuando nos toque rendir cuentas de nuestra vida? Queremos entrar a la presencia perfecta de Dios, exigiendo nuestros derechos, demandando lo que nos corresponde. Yo no, yo no. Yo quiero llegar a rendir cuentas de mi vida implorando misericordia y confío en obtenerla. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Ay, Padre, me confieso de que tuve malos pensamientos. Eh, ya supera eso. Ya, déjalo a un lado. Eh, la limpieza de corazón de la que habla aquí Jesús es mucho más profunda que eso. Nos decía el Padre Guadalupe, que en paz descanse allá en Santa María de Guadalupe, en Zapopan, eh, cuando vengan a confesarse, no vengan a quitarme mi tiempo, no vengan a confesarse de pecados chiquititos, vengan a confesarse de cosas grandes. Si no, no vengan, recen un Padre Nuestro y con eso se les perdonan sus pecados veniales. Vengan a confesarse cuando tengan algo grande que confesar. Pues el otro día, una señora ya estaba a punto de empezar la misa y padre, necesito confesarme porque, padre, no puedo comulgar porque, padre. Total que el Padre Guadalupe, bueno, a ver, de ahorita, te confieso, tienes minuto y medio para confesar tus pecados. Ahora, empieza. Ay, padre, me confieso de que, ay, vi una mosca encima de otra. Por Dios, por Dios.
La limpieza de corazón de la que Jesús habla tiene que ver no nada más con el sexo, lo incluye, pero tiene que ver con mucho más que el sexo. La limpieza de corazón significa tener un solo amor raíz y todos los demás afectos de nuestra vida ordenados a ese amor. Cuando Jesús llama a su discípulo Natanael, que al parecer en los evangelios sinópticos se llama Bartolomé y en el evangelio de Juan se llama Natanael, Jesús le dice, he aquí un israelita en el que no hay doblez, en el que no hay duplicidad, en el que no hay dobles intenciones. Natanael era una persona limpia de corazón porque tenía una sola palabra, un solo cariño, una sola verdad. Y todo lo demás de su vida se orientaba hacia eso. ¿Y qué es lo que dice Jesús que va a pasar con los limpios de corazón? Verán a Dios. ¿Dónde? En todas partes. ¿Dónde está Dios? No oigo. En todo lugar. En el cielo y en la tierra y en todo lugar. Entonces, ¿por qué no lo vemos? Porque todavía estamos trabajando en nuestra limpieza de corazón. Mientras más trabajemos en limpiar nuestro corazón de los afectos que nos estorban para vivir el amor de Dios, más y más veremos a Dios, no nada más en el cielo, sino ya desde esta vida. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Un hijo se parece a su papá. Y los que trabajan por la paz se parecen a Dios, porque Dios quiere la paz. Y los que trabajan por la paz se les llamará hijos de Dios. Y los que trabajan por la guerra, como el primer ministro de Israel, pues esos han de ser hijos de quién sabe quién, porque de Dios no. Como Vladimir Putin no se comporta como hijo de Dios, porque no trabaja por la paz. Ni qué decir de nuestro glorioso presidente. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense que esta bienaventuranza tiene la misma promesa que la primera. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Me fijan? Entonces, tiene que haber alguna relación entre ser perseguido por causa de la justicia y ser pobre de espíritu. ¿Por qué? Porque el que es perseguido por causa de la justicia es que se ha comprometido con el proyecto de Dios. Y por lo tanto ha aprendido a no depender de sus propias fuerzas y de sus propios recursos, sino depender primero De Dios. de Dios, de la presencia amorosa y poderosa de un Dios que quiere la paz y la justicia y la misericordia y saciar el hambre y la sed y consolar a los que lloran. Entonces, si tú te comprometes con eso, vas a ser perseguido porque tarde o temprano le vas a pisar los callos a alguien. Y finalmente, dichosos serán ustedes, dice Jesús. Las primeras 8 bienaventuranzas son dichosos quién sabe quiénes son, aquellos que, pero esta última Jesús la dirige específicamente a sus discípulos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento,
porque su premio será grande en los cielos. En muchas partes del mundo todavía se persigue el ser cristiano como si fuera un delito. Hay algunas partes del mundo donde ser cristiano todavía se castiga con la muerte, sobre todo cuando se convierte a alguien a la religión cristiana, se, esa persona enfrenta la pena de muerte con sus países que siguen otra religión. Pero sin quitarle el mérito a eso y sin pretender que todas las formas de inconveniencia que pudiéramos experimentar por ser discípulos de Jesús son persecución, porque pues, eso es mucha soberbia. Pensar que, ay, es que me voltearon a ver feo porque me persigné, entonces me están persiguiendo. No, si te voltearan y te apuntaran con una pistola en la cabeza por haberte persignado, entonces sí, esa sí es persecución. Pero si te voltearon a ver feo, es una inconveniencia menor. Pero fíjense la clase de persecución que dice Jesús: los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Cuando yo estaba estudiando la secundaria y la preparatoria, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, era una organización muchísimo, muy poderosa. Todavía lo es, pero ya no tanto, y especialmente ya no tanto como la universidad. Sus ramificaciones mafiosas, sus nexos con el crimen organizado y eso, pues sí siguen fuertes y siguen siendo poderosos. Pero en ese entonces el auge de la universidad también estaba en su mero mole. Y algunas personas, líderes de la universidad, habían tomado esta postura ultraconservadora con respecto a la religión, de manera que eventualmente acabaron siguiendo a esta secta ultratradicionalista, que acabaron siendo excomulgados a finales de los ochentas. Eh, y, pero durante ese tiempo era un problema acercarse a la iglesia. Era un problema comprometerse con la iglesia. A mí me levantaron falsos cuando yo tenía 12 años. Decían que yo pertenecía a una organización subversiva. En ese entonces no me podía importar menos la religión. Me valía. Pero pues eso lo inventaron. Y unos años más adelante, cuando ya estaba terminando la prepa, que sí me empezaba a importar, hubo como epidemia. A muchos de mis compañeros también escucharon la voz de Dios y empezaron a responder. Entonces acabamos teniendo una red de ayuda mutua, de manera que podíamos, o sea, sabíamos quiénes estaban yendo a qué cosas para que pudiéramos decir, no, tú estás diciendo que fueron a la reunión de tal y cual, pero no, esa persona estuvo en mi casa, estábamos haciendo tarea juntos. Porque decía la universidad que por andar yendo a la iglesia éramos revolucionarios, éramos agitadores, éramos subversivos, siendo que no teníamos tiempo para hacer todas esas cosas, o sea, pero sí, o sea, algunos de nosotros sí experimentamos esas injurias y esas falsedades por causa de Jesús. Y vieran qué bien se siente, vieran qué bien se siente poder decir, yo tuve una probadita de esto, no como los mártires, no, una probadita chiquita, porque el que es fiel en lo poco, lo más probable es que sea fiel en lo mucho.
Esas son las bienaventuranzas de San Mateo. Son 9 y son grandes. Son ideas grandes, globales. Las bienaventuranzas de San Lucas suenan un poquito diferentes. Son parecidas. Por ejemplo, dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Fíjense que está en segunda persona, no dichosos los pobres de espíritu. Dichosos ustedes. Y no pobres de espíritu, pobres, pobres. Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Aquí hay un balance. Aquí hay un balance. Mateo dice, esto aplica al espíritu de la pobreza, pero Jesús también se refiere a la pobreza en sí misma. Y no porque la pobreza sea buena, sino porque la pobreza nos enseña a depender de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Otra vez, no es hambre y sed de justicia en Mateo, es hambre en Lucas. Dichosos los que tienen hambre hoy porque mañana serán saciados. Porque todo lo que tú sientes que te falta el día de hoy, no te va a faltar en el reino. Dichosos ustedes los que lloran ahora porque al fin reirán. Jesús aquí no habla de consuelo, habla de una inversión de la realidad, de darle la vuelta. Y el que sufre es el que va a llorar. El que sufre es el que va a reír y el que ríe ahora es el que va a llorar. Eh, no es una inversión arbitraria, pues que entonces en el cielo va a ser todo al revés que en la tierra, no necesariamente. En parte de lo que sucede en el juicio final es que Dios hace justicia a todas las injusticias de toda la historia. Y los que lloran por ser oprimidos van a reír de gozo al sentir la liberación de su opresión. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. La primera parte es muy parecida a la última bienaventuranza de Mateo, casi igual. Pero Lucas añade, pues así trataron sus padres a los profetas. Pues así las generaciones han tratado a los que vienen de parte de Dios. Y este rechazo de las fuerzas del mundo, especialmente las fuerzas del imperio, es un signo claro de que esta persona está cumpliendo una misión de parte de Dios. Cuando las fuerzas de este mundo, cuando los ricos, cuando los poderosos te rechazan, es porque estás haciendo algo en contra de su injusticia. Es porque estás haciendo algo en contra de su avaricia, de su acaparamiento de riquezas injusta y abominable. Y cuando haces eso, cuando te decides estar en contra de esa injusticia en el mundo, es que esa postura es inspiración divina. Y cuando te insulten y te maldigan y te expulsen y te aborrezcan, lo están haciendo por causa del Hijo del Hombre, porque Jesús te está enseñando la verdadera justicia y los verdaderos valores del reino. Así como en otro tiempo Dios se los mostró a los profetas. Y así como los profetas no la pasaron muy bien, así también los profetas de hoy tampoco la pasan muy bien.
Óscar Romero, arzobispo del Salvador, lo mataron en el altar, celebrando la Eucaristía. ¿Por qué? Porque se atrevió a hablar en contra de las injusticias del régimen totalitario que su país estaba experimentando y que desgraciadamente ahora lo está volviendo a experimentar con Bukele. San Maximiliano María Kolbe, sacerdote de Polonia que acabó en el campo de concentración de Auschwitz. Todos los días había una cierta cuota de prisioneros que habían de ser exterminados, un número de personas que había que matar cada día. Y ese día llegaron y escogieron, a ver, tú y tú, pues, con ustedes completamos nuestra cuota de hoy. Y uno de los hombres que seleccionaron se echó a llorar y a suplicar porque él tenía familia y a pedir que, pues, clemencia. Y Maximiliano le dijo al guardia, bueno, ¿a ti te afecta de alguna manera con quién llenes tu cuota? Lo único que necesitas es un número de personas, ¿no? ¿Qué más te da si es una persona u otra? Y dice, pues no, realmente no hace ninguna diferencia. Dice, entonces déjalo a él y llévame a mí. Y Maximiliano murió en la cámara de gases del campamento de Auschwitz porque dijo, esta es una injusticia. Y antes de tolerar una injusticia, prefiero ofrecer mi vida para que alguien más pueda vivir. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y quién sabe si este señor era amigo de Maximiliano, a lo mejor apenas se conocían, pues más aún, más aún. Esta persona sobrevivió a la guerra y pudo ir a la ceremonia de beatificación de Maximiliano María Kolbe con su familia, porque todos sobrevivieron el holocausto. Resulta trágico, vergonzoso, no hay palabras para describir por qué querríamos llamar a un lugar con ese mismo nombre. Y el lugar este de jaulas para indocumentados que construyeron en Florida en medio del pantano para que estuvieran no solamente enjaulados, sino rodeados por caimanes. Así le pusieron el Auschwitz de los caimanes, porque quieren parecerse a aquel Auschwitz donde había que matar a un número de personas. ¿Por qué? Porque tocaban. ¿Ese es el ideal? ¿A eso le tira este gobierno? Es vergonzoso, es vergonzoso. Yo pienso que los que lucharon contra el régimen nazi en este país, bueno, de este país que fueron a luchar contra el régimen nazi, se han de estar revolcando en sus tumbas viendo cómo ahora las mismas ideas no solamente han vuelto a surgir, han vuelto a surgir aquí. Sus propios nietos son quienes son ahora fascistas y admiradores de Hitler. Ahí no está la felicidad. Ese es contrario a las bienaventuranzas. Y pues si es lo que quieren, es lo que van a tener. Nada más que van a tener que enfrentar las consecuencias de sus acciones y sus decisiones. ¿Quién sabe si en esta vida?
pero de seguro en la que viene. Porque no, Dios no quiere mandar a ninguno de ellos al infierno, pero si ellos han escogido ir allá, pues Dios no los va a detener, va a respetar su libre decisión. Pero nosotros aquí, ¿qué queremos decidir? ¿Qué nos interesa más que cualquier otra cosa? La alegría del momento o la felicidad verdadera y perdurable. Jesús con pinceladas muy gruesas nos da un boceto de cómo se ve la felicidad y nos dice, Dios quiere que sean felices, dichosos ustedes, dichosos ustedes, dichosos ustedes. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, que sean dichosos, que sean felices, hoy y para siempre. Y ahí está el ideal. ¿Cómo vamos a vivir las bienaventuranzas? Pues lo mejor que podamos el día de hoy. ¿Vamos a vivir las bienaventuranzas a la perfección? Probablemente no. Las vamos a vivir hasta cierto punto y lo vamos a lograr en cierta medida. Lo más probable es que sí. Y mañana lo volvemos a intentar. Mañana volvemos a tratar de conquistar el mundo. Amén. 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 Voy a detener la grabación para poder continuar con nuestras oraciones. Gracias a los que nos acompañaron por el video. Hasta luego.